les voy a poner hoy de manifiesto, temas interesantes, pero, digamos, son temas que tienen a veces una menor cantidad de aplicaciones, digamos. O sea, no es que uno pueda dejarlos tal vez de lado, pero sí, digamos, son áreas muy reducidas en cuanto a su aplicación. Entonces, esto de la teoría de segundo orden para elementos prismáticos nos permite ver una situación de pandeo que en general, usando a Euler, uno no lo ve. La teoría de Euler, que es la que ustedes han visto previamente en materias anteriores, es una teoría que es bastante vieja, estamos hablando del año 1700, se debe a Euler, y lo interesante de la teoría es que hoy por hoy sigue siendo válida. Sin embargo, digamos, no permite definir del todo el comportamiento de lo que es la inestabilidad de una columna. Únicamente lo que nos permite establecer es una carga o tensión crítica. Esas gráficos que están viendo ustedes ahí, digamos, básicamente lo que muestran es qué define la teoría. En sí, la teoría de Euler, digamos, lo que define es ese punto rojo, digamos, enmarcado en un círculo negro. Y lo que uno podría ver, digamos, es que existe una carga crítica donde va a estar asociada a algún acortamiento, que es la primera curva, es decir, cuando llegue a ese punto crítico, el comportamiento de la columna va a cambiar de una trayectoria primaria, que es estable, a una secundaria, que también es estable, y se aleja de lo que es esa línea de puntos que uno puede ver. Es decir, yo puedo poner esa carga de compresión hasta cierto nivel, y en ese nivel la columna simplemente pandea, y aparece un comportamiento netamente flexional que domina por sobre el estado de compresión y que es el que hace, digamos, que al fin y al cabo esta estructura, este tipo de estructuras llegan al colapso. En general, la teoría pensada por Euler está asociada únicamente a columnas. La teoría en sí está basada sobre lo que son los sistemas indeformados, es decir, que hago el análisis pensando que la estructura está en su posición inicial, sin ningún tipo de desplazamiento, y da lugar a esto que le llamamos teoría de primer orden. Pero vuelvo a repetir, digamos, lo que en sí me permite establecer es una carga crítica, pero si bien sabemos que existen estas trayectorias secundarias, que son las que ustedes están viendo en rojo, este tipo de teoría no permite ver qué pasa más allá del punto crítico. O sea que hay que hacer algo más para poder establecer claramente esas líneas que están pintadas en rojo ahí. Como para tener en cuenta, digamos, la teoría se basa en un caso ideal de columna, es decir, que cada uno de los centroides de las áreas que definen la sección de la columna están alineadas en perfecta orden sucesivo y en una línea recta. Entonces, en la realidad eso es muy difícil de conseguir y en general aparecen estos aditamentos, digamos, que vienen asociados a la trayectoria imperfecta. Es decir, cuando uno tiene imperfecciones en la columna, es decir, levemente curvada, por ejemplo, uno tiene de entrada un comportamiento extra que es flexional, debido a que la carga, en el mejor de los casos, en general no se logra, en el mejor de los casos está orientada justo sobre la línea que une los centroides, que también es recta. Entonces decir, bueno, ok, si yo tengo una pequeña imperfección inicial que la puedo ver como una flexión inicial, una deformada o una curvatura que en la viga, me aparece un comportamiento inicial de flexión que ya de entrada lo que tendría es alejarme más de la situación ideal. Yo veo más o menos lo que plantea esa curva que está identificada con 3. En el caso que haya imperfecciones, muy rara vez se logra llegar al nivel de carga crítica, mucho antes empieza ya a alejarse de esa situación y lo que uno tiene son familias de curvas paralelas. Mientras mayor es la imperfección, mucho más alejada de esa curva 3 está de lo que es el patrón definido por el caso ideal. La teoría de segundo orden, por otra parte, lo que hace es plantear el equilibrio en el sistema deformado, y es justamente ese tipo de teoría que nos permite estudiar qué pasa más allá de la carga crítica.
tiene sus desventajas. Y el hecho es que, por ejemplo, en un pórtico plano, que es una estructura plana con cargas contenidas en ese plano, se deben considerar como un problema espacial. No sé si recuerdan ustedes en cálculo estructural 1, hay un tema que en general se ve poco, se pasa bastante rápido, que es el famoso viga tridimensional, digamos, o la matriz de rigidez para una viga tridimensional. En ese caso, si recuerdan, si las cargas no están perfectamente alineadas, por ejemplo, con los ejes principales de las secciones, lo que uno tiene es acoplamiento. Entonces uno tenía que hacer una especie de doble transformación. Tenía que bajar del sistema global al sistema local de la viga, y una vez que estaba en el sistema local tenía que ir al sistema de ejes principales para poder discernir lo que eran esfuerzos de compresión o tracción, esfuerzos de flexión en un eje y en otro, esfuerzos de torsión. Y los cortes. Entonces, está claro, digamos, que como desventaja al considerar esta teoría de segundo orden van a aparecer acoplamientos, digamos, y eso tiene algo en contra a la hora de estudiar, pero es un camino necesario a recorrer para estudiar esto de la inestabilidad, pensando en el acoplamiento, digamos, a la forma en que interactúan los esfuerzos de corte con los de flexión. ¿Ah? Entonces, para partir del análisis, digamos, para empezar con el análisis, lo que se hace es considerar el equilibrio en una barra deformada que está en el plano, pero que vamos a tener en cuenta algún tipo de acoplamiento fuera de ese plano, y vamos a buscar de qué manera se acopla el efecto axial con la flexión y a la vez también con la torsión. Entonces, si miran un poco la imagen, una vez que esa columna flexione, la sección no solamente se va a desplazar en el plano, sino saliéndose del mismo, mostrando esos dos desplazamientos, flechas en el centro, U2 y U3. Es decir, la sección no solamente se mueve en dirección vertical, sino que también lo hace en la dirección horizontal, definida ahí por X2. Las ecuaciones que gobiernan este problema son las ecuaciones típicas para vigas en flexión, y considerando también el efecto de torsión, donde aparece, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos efectos de torsión, corte, digamos, a partir de lo que es el análisis de flujo de corte en sí, aparece una componente dentro de lo que es la última de estas ecuaciones, que es la de torsión. Aparece un componente que está asociado al área restringido, y una componente que está asociada a lo que son las tensiones de corte por torsión. Entonces, estas tres ecuaciones son las que de alguna manera gobiernan el problema, y lo que vamos a tratar de establecer es una matriz de rigidez para este tipo de problemas, que va a ser parecido a lo que ya vieron ustedes en cálculo estructural 1, pero van a tener algún tipo de condimento extra por estar pensando en un equilibrio que se da en el sistema indeformado y no en el sistema original, digamos, sin deformaciones. Además de las ecuaciones de gobierno en forma diferencial, aparecen las ecuaciones de equilibrio lógicas, digamos, que tienen que darse. Es decir, cuando uno hace el análisis de sólido libre de esa viga, con las fuerzas de compresión y las reacciones que aparecen debido a los apoyos, lo que va a encontrar básicamente es que en la torsión lo que participa son justamente las reacciones de apoyo y algún término que viene asociado justamente a la parte de torsión, mientras que en los momentos van a estar equilibrados por las reacciones de apoyo y por aquellos momentos que aparezcan debido a la carga P. Para que quede claro, como la carga P tiene la dirección de la línea de trazos, cuando la sección se mueve a esta nueva posición, es decir, esta es su posición deformada, esta carga P está haciendo algún estado de flexión, P por U2 y P por U3, pero por otro lado, como se sale de este plano, digamos, que era el que yo tenía pensado para el pórtico, que está definido a partir de X1 y X3, como se sale de ese lugar, lo que aparece es que R2 y R1 tienen algún estado de torsión, es decir, que lo que uno ve es que se están acoplando. Bien, jugando con estas ecuaciones de equilibrio de fuerzas, digamos, del sólido libre, y con las ecuaciones de gobierno o equilibrio diferencial de esta columna, ensamblándolas, digamos, introduciendo las ecuaciones de equilibrio dentro de esas expresiones, dentro de las ecuaciones diferenciales, lo que encuentran son tres expresiones. De estas tres expresiones, hay dos de ellas que están acopladas
en la dirección U2 y en phi. Mientras que hay una que está desacoplada de esas dos y solamente depende de U3. Y esa es la que nos interesa. ¿Por qué nos interesa mirar esa y no mirar las otras? Bueno, básicamente porque lo que estamos pensando es que las acciones van a estar dominadas por el efecto, en este caso, de un pórtico, es decir, voy a definir de alguna manera la matriz de un pórtico plano, y entonces no me interesa ver lo que sucede en las otras direcciones, digamos, pero sí de alguna manera tengo que tener en cuenta de qué manera se afecta, digamos, ¿no?, de esta ecuación. Entonces es un poco el objetivo, digamos, de hacer primero todo esto y después quedarse con una parte y sacarse de arriba la parte que estimo que no va a ser dominante y por lo tanto, digamos, no la voy a tener en cuenta en el análisis. Es decir, que todo el análisis a partir de aquí en adelante va a estar basada en esta ecuación que está remarcada y pintada en celeste, que estamos viendo ahí en el medio. Esa ecuación me define lo que pasa en una columna, una viga de pórtico, que está siendo sometida a compresión y que le voy a considerar efectos de segundo orden. Entonces, el procedimiento que sigue es igual a lo que uno ve en cálculo estructural 1. Lo que se pretende es establecer cada uno de estos elementos de la matriz y la forma de proceder es la misma forma que lo hicieron en cálculo estructural 1. Plantear en alguno de los extremos de esta viga uno de los desplazamientos que sea unitario, mientras que los restos, tanto en ese nudo como en el nudo contrario, digamos, en el otro extremo, también los anula. Entonces este procedimiento lo que me permite es ir encontrando columna por columna de la matriz. Fíjense que, al igual que vimos en cálculo estructural 1, no estamos contemplando ninguna interacción entre lo que pasa, o sea, en este caso, ningún tipo de interacción entre lo que es la compresión, digamos, o la tracción y la flexión. El hecho es que ese es un efecto casi de tercer orden, digamos. Si quisiera tenerlo en cuenta, tendría que hacer mucho más, o tener en cuenta expresiones que me permitan ver ese efecto. En general, lo que yo estoy tratando de buscar es algo donde la compresión, de alguna manera, me va a afectar la flexión, pero no estoy mirando qué pasa entre la flexión y la compresión. Es decir, me está faltando términos que de hecho me estoy sacando de arriba, digamos. Básicamente ese es el porqué, digamos. Bien, si uno quiere, por ejemplo, obtener la tercera columna de la matriz de rigidez, y lo hacemos sobre esa porque es una de las más interesantes por el tema de los giros, lo que tiene que hacer es, sobre el nudo inicial de la barra, plantear un giro unitario, mientras que el resto de los desplazamientos de esa viga sobre el cual voy a hacer el análisis del pórtico son nulos. Y ese es mi punto de partida. Ahora, de la teoría de flexión de vigas, lo que tenemos habitualmente es que la curvatura se puede evaluar a partir del momento flector y la rigidez flexional de esa viga, que es lo que estoy viendo ahí, es decir, la derivada segunda de y respecto a x dos veces, esa es la curvatura. Y si recuerdan un poco lo que es la teoría de vigas, eso se podría definir a partir de la relación entre el momento flector que está actuando en la viga y la rigidez flexional de la misma. Con eso en mente, digamos, el momento flector, digamos, este M que está ahí, yo lo puedo establecer en forma analítica como la carga, digamos, que está actuando en mi sistema, la carga P, de compresión por I, que es la flecha que va a ir cambiando, por lo tanto este es un momento, digamos, que es una expresión en I, y va a estar también dominado, van a aparecer los términos K33, que termina siendo el momento en el origen, K23, que es el momento en el extremo, y por supuesto la coordenada X, que es la que mide, digamos, dónde está, o dónde estoy tomando la flecha de la columna en todo caso. Si yo reemplazo la expresión del momento en la ecuación 16, lo que tengo es esta expresión. Y si uno mira esta expresión, si uno mira en general esta expresión, que termina siendo una ecuación diferencial, tiene la forma de la ecuación diferencial de equilibrio que vimos para una columna analizada con efectos de segundo orden. Es decir, uno puede establecer un término del tipo K23, que es este que actúa acá, y un término constante, que es este que actúa acá. Entonces, estas dos expresiones son equivalentes, y definiendo, digamos,
como tal cuadrado de la relación entre la carga P y la rigidez flexional, uno puede reescribir esta ecuación de forma más simple, quitando el término que multiplicaba a este operador, digamos, diferencial, que es la derivación de I de X dos veces. ¿El por qué hago eso? Bueno, simplemente porque, digamos, yo conozco que para ecuaciones diferenciales ordinarias, yo puedo establecer la solución de esa ecuación diferencial a partir de una solución homogénea y una solución particular. Ahora, lo que yo conozco de soluciones sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias son ecuaciones que tienen una determinada estructura matemática y entonces, digamos, lo que yo hago es sacarme de arriba ese coeficiente que multiplica este operador y la solución homogénea de esta puedo establecerla porque está tabulada y la solución particular de este término también puedo establecerla porque está tabulada. En el caso de la solución particular es del tipo AX más B, donde A y B son constantes a determinar. Si yo hago la derivada, la doble derivada de la solución particular, veo que es nula. De acá puedo establecer un par de cosas. El hecho de que hay una relación entre K23 y K33 con los términos A y B. De la solución homogénea, tengo también dos constantes, A mayúscula y B mayúscula, que también las tendré que establecer en algún momento. Y lo que yo conozco es que la solución total es la suma de la homogénea más la particular. Cuando yo hago eso, lo que voy a estar viendo, digamos, es que mi solución completa tiene esta forma, la derivada primera de esa solución completa tiene esta forma que está aquí abajo, y lo que me resta por establecer son las condiciones de borde. Con las condiciones de borde voy a estar en el punto en el cual puedo establecer qué son las constantes A y B, y posteriormente trabajar también para encontrar las A pequeñas y las B pequeñas. Entonces, sé que en X igual a 0, yo tengo dos cosas. La deflexión tiene que ser nula porque es una de las condiciones de borde. Hagamos de cuenta que ahí hay un apoyo. El giro es 1, ese vendría a ser una especie de desplazamiento prefijado, mientras que en X igual a L, que es el otro extremo, ambos son nulos. Tanto el desplazamiento transversal, digamos, vertical de la viga, como el giro de la misma. De aplicar estas condiciones en el primer extremo, digamos, de la viga, yo puedo establecer cuánto vale un A y B mayúsculo, digamos, que queda en función de A y B. Y si yo reemplazo entonces esto dentro de la ecuación y aplico las condiciones de borde en I igual a 0 y I' igual a 0, denme un segundo, muchachos, tengo que arreglar un problema doméstico. Bien. Problemas domésticos, como decía, es el tema de tener niños en pandemia, digamos, cuando uno da clases virtuales. Bien, entonces, habiendo determinado A mayúscula y B mayúscula, lo que resta es ver qué pasa con el A minúscula y el B minúscula. Bueno, esto básicamente surge de las otras dos condiciones de borde que están asociadas al extremo final de la viga, el J. Entonces uno hace un análisis de ese extremo, tanto para lo que es la solución propuesta ahí y la derivada de esa solución. Lo que tengo son dos ecuaciones con dos incógnitas, y trabajando con eso aparecen, digamos, que valen A y B. Si se fijan, no son para nada simples, digamos, en cuanto a su morfología, digamos, matemática, pero lo que uno puede hacer ahí es hacer algún tipo de relaciones y sacar algunos parámetros como términos constantes que multiplican alguna expresión, y lo que vamos a encontrar básicamente, porque ya habíamos encontrado que había una relación entre la A y B minúscula con K23 y K33, lo que vamos a hacer es reemplazar esto en estas expresiones, y lo que vamos a ver que tanto K23 como K33 tienen expresiones que de alguna manera aparecen de forma constante dentro de la matriz, en el sentido de que vamos a ver términos que se repiten,
Y si uno trabaja un poco o vuelve a darle la forma que tenía o que uno conoce, digamos, previamente en cálculo 1 de lo que era el término K23 y K33, esos elementos de la matriz de rigidez de una viga, lo que puedo hacer es establecer, digamos, una constante alfa 2 y alfa 3, que son los términos que me modifican a las rigideces de una viga que está pensada para el análisis, digamos, en un sistema indeformado. Los otros elementos de esa columna se pueden encontrar simplemente por equilibrio, de la misma forma que lo hacemos en cálculo 1, es agarrar y decir, bien, fantástico, si yo conozco cuánto vale K23, K33, conozco AP, puedo hacer el equilibrio de esta viga y encontrar cuánto valen K53, K63. Y lo que voy a encontrar básicamente es que, por lógica, digamos, el equilibrio del corte, K23 y K53 tienen que ser iguales, mientras el K63 aparece el equilibrio del término del momento. Por ejemplo, si me paro aquí en J, tiene que haber un equilibrio entre el momento que produce K23 y sumarle el momento puntual K33, que es lo que estoy viendo en esta expresión. Por eso yo puedo reescribir la expresión que surge de acá de manera que se parezca a lo que era el famoso K63 que aparecía en la matriz de rigidez, o que veíamos como K3 en la matriz de rigidez de un pórtico plano, y me va a aparecer, eso sí, un coeficiente alfa 4. Si uno hace el análisis columna por columna, va a encontrar ciertas regularidades en las expresiones, como lo comentaba, entonces va a encontrar que en el caso de K1 siempre va a estar multiplicado por un coeficiente alfa 1, en el caso de K2 por un alfa 2 y en el caso de K3 por un alfa 3. Y en el caso de este término, que era un término también de la matriz del pórtico plano, aparecía dividido por 2, tiene un término, digamos, que se llama alfa 4, que es justamente el que acabamos de evaluar acá. Entonces, si uno mira, tanto K, K1, K2 y K3 son términos que ya conocemos, o sea, ya lo han visto en cálculo estructural 1, ya saben cómo ensamblar matrices, eso no cambia. Lo que sí tienen que tener en cuenta es el hecho de que están modificados cada uno de estos K por coeficientes que, si uno mira lo que tienen dentro, van a encontrar que están de alguna manera establecidos a partir del valor de K, que es una relación entre la carga de compresión y la rigidez flexional. Es decir, que la carga de compresión me va a modificar el valor de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. O sea, esto es pensando en que la rigidez flexional de la columna no cambia, que sería el tipo de análisis habitual, digamos. Eso está establecido geométricamente, el material también está establecido previamente. Por lo tanto, en la medida que yo cambie la carga de compresión que actúa sobre esas vigas, lo que voy a tener es una modificación de la rigidez que esa viga aporta a mi sistema global o a mi matriz global. Si uno hace un análisis de cómo cambian alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 en función de K, es decir, que como K dependía justamente de cuánto valga P, porque la relación justamente K era justamente entre P y la rigidez flexional. Si uno hace un análisis, digamos, de cómo cambian las rigidez, los alfa esto en función de cambio en la carga compresiva, lo que va a encontrar que hay un par de términos que son dominantes y ahora vamos a charlar por qué. Tanto alfa 2 como alfa 4 es un término que en general tiende a crecer, por lo tanto lo que me hace es aumentar la rigidez del problema. O sea, del coeficiente de la matriz de rigidez al cual está asociado va a aumentar. En el caso de alfa 2 tiende a hacerse nulo, pero bastante después que alfa 1 y alfa 3. Alfa 1 es dominante por naturaleza, pero alfa 3 también, digamos, los dos se hacen cero y posteriormente negativos en valores de carga que a lo mejor no están muy lejos de lo que uno pretendería. En general, lo que estoy viendo que esta es una relación de la carga de compresión con respecto a la carga crítica de Euler. Cuando yo alcance la carga crítica de Euler, digamos, de pandeo de la viga, justamente el término asociado a la rigidez flexional directa de la columna se me hace nulo, alfa 1 se hace nulo. Pero peor aún, si sobrepaso la carga crítica, se me hace negativo. ¿Qué implica tener una rigidez negativa en la matriz? Algo que en cálculo estructural 1 no se nos hubiera ocurrido jamás, que la rigidez, y menos alfa 1 que está asociado a una rigidez sobre la diagonal principal de la matriz, se haga negativo. Bueno, básicamente lo que quiere decir
que esa viga, lejos de estar aportando rigidez al nudo, lo está quitando. ¿Tá? Es decir, la estructura lo que va a estar sintiendo es que esa viga, lejos de aportar, lo que está haciendo es tratando de tomar rigidez de ese nudo para mantenerse estable y seguir trabajando. Y eso es malo en la medida que esa rigidez o la rigidez que se aporta al nudo, uno vaya extrayendo cada vez más y más rigidez, en algún momento la estructura en sí completa tiene que colapsar. Bien, entonces, ¿cómo se trabaja habitualmente con esta metodología de análisis? Bien, ustedes ya conocen, se arma la matriz de rigidez sin considerar cargas axiales, es decir, considero que tanto alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 son valor 1. Hago un análisis sobre mi sistema a estudiar, o sea, cuando yo digo el sistema me estoy refiriendo a que podría no tener solamente una viga o una columna, sino que podría tener múltiples vigas y columnas, como ya ustedes resolvieron en cálculo estructural 1. Entonces, el primer paso es hacer un análisis sin considerar las cargas axiales. Cuando hacen ese análisis, lo que va a aparecer en mi respuesta, digamos, en mi solución, es que hay barras que están sometidas a compresión o tracción. Bien, aquellas que están sometidas a compresión, tengo que hacer un nuevo paso, considerando ahora las cargas de compresión que actúan sobre la barra. Eso me va a modificar el estado de compresión, pero también el comportamiento de flexión, pues estoy haciendo un análisis con una matriz de rigidez de segundo orden. Entonces, si yo repito ese proceso de manera iterativa, en general, con una cierta cantidad de pasos, converge a un lugar, digamos, en el cual voy a empezar a observar que esas cargas compresivas que yo vengo de alguna manera continuamente modificando, dejan de cambiar su valor. Es decir, que estoy convergiendo a lo que sería el estado de solución final. En general, cuando el problema no lineal, se aplica el coeficiente de seguridad sobre las cargas. Ahora, desde el punto de vista formal, este método, que es un método interesante para cuando no ha habido otra forma de solucionar, queda un poco desplazado de lo que es el análisis típico de hoy, cuando uno hace análisis no lineales, con, por ejemplo, algún software de elementos finitos. Es decir, el método es interesante, está bueno, digamos, pero tiene la desventaja que es un método laborioso, y existen hoy por hoy alternativas para trabajar con este tipo de cargas o análisis no lineales sin necesidad de, a lo mejor, meterse en ese tipo de problemas. No obstante, tiene algunas cosas interesantes, que es la que yo voy a plantear un ejemplo sobre el final, como para que vean un análisis que es en una aplicación donde suele usarse. Como estoy trabajando en una teoría de segundo orden, no es el mismo principio de superposición que hemos usado hasta el momento, es decir, cuando uno pensaba en pequeños desplazamientos y giros y comportamiento de material lineal, entonces valía el principio de superposición, donde uno podía separar, por ejemplo, en el caso que está ahí el primero en la figura A, uno podía, por ejemplo, separar las cargas que actúan en dirección transversal de aquellas que trabajaban en dirección axial a la columna. En este caso no es posible hacerlo porque justamente tanto alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 dependen de P. Por lo tanto, lo que yo sí puedo hacer es alguna descomposición, pero teniendo en cuenta qué efecto produce la carga P sobre el comportamiento transversal. Es decir, que lo que sí es válido para el caso de aplicar, cuando uno va a aplicar teoría de segundo orden, es hacer una descomposición o una superposición de esta forma. Es decir, yo puedo encontrar la solución de este problema haciendo una superposición de esta forma, donde cada uno de los problemas tiene el efecto de P en lo que pasa transversalmente debido a las cargas H1 y H2. Esto es válido siempre y cuando mi comportamiento no lineal sea incipiente, es decir, estoy hablando de algo más que pequeños desplazamientos y giros, pero no algo demasiado excesivo, porque en ese caso, digamos, tampoco es válida la superposición de esto. O sea, tiene cierto grado de aproximación, nada más. Entonces, lo interesante del método es que yo puedo trabajar con columnas y vigas que tengan cargas transversales interiores. Y se trabaja de la misma forma que lo hacían en cálculo estructural 1, con un estado 1, en el cual existen los extremos idempoteas y encuentro las fuerzas de extremo de barra que son conducentes, digamos, con mi estado de carga transversal interna en la barra, es decir, que lo que encuentro es lo que pasa justamente en los extremos,
Y el estado 2, que es donde yo realmente realizo el análisis, digamos, y encuentro finalmente cuál es el estado, digamos, de deformación de esa barra. O sea, vuelvo a repetir, eso es lo mismo que yo podía hacer en cálculo estructural 1, acá también lo puedo hacer. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que ahora mis ecuaciones, por estar basadas en una teoría de segundo orden, van a tener una expresión un poquito más compleja que lo que uno estaba acostumbrado a ver. Están tabuladas en el apunte, después echen un ojo. Y lo que tienen que tener en cuenta, esto que yo les comentaba hace un rato, en la medida que la disminución de la rigidez de las barras se acrecienta, esa barra toma rigidez de los nudos y en general lo que conlleva es que en algún momento exista un colapso de la estructura en general debido a que el sistema en sí se torna inestable. Bien, déjenme presentarles ahora el problemita así charlamos de eso. Bien, ahí están viendo el Excel. Sí, profe, se ve. Perfecto. Profe, Bueno, perdón. sí. No, me llamó la atención cuando veíamos la curvatura, la flexión de la viga anterior, Sí. que sea muy pequeño el acortamiento, digamos. Supongamos un caso, por ejemplo, una ballesta para, Es para exagerado. sí, no se tendría en cuenta tampoco, por ejemplo, una ballesta de un amortiguador o de algún avión. Pasa que el comportamiento de lo que vos estás buscando es bastante distinto a esto, digamos. A ver. Claro, nos importa más digamos, el desplazamiento en el eje Y, ¿no? Y lo que me importa es esa parte, digamos, porque en general lo que vos estás viendo es que no hay, o sea, por eso cuando vos haces eso ya tendría que verlo posiblemente con un efecto de tercer orden. Es decir, los desplazamientos en lo que es la longitud de la columna de la viga son pequeños comparados con lo que pasa flexionalmente. Claro. ¿Tá? Eso es lo que te está mostrando todavía la matriz de rigidez cuando vos la ecuación 1 y la ecuación 4 tenés todavía ceros. ¿Se entiende? Y en general lo que vamos a ver en la base, este es un caso con un comportamiento distinto, digamos, o sea, no es lo mismo, inclusive, digamos, también el tema de la base está justamente vos, digamos, lo que haces es acoplar una serie de flejes, modificando a lo largo de la columna también un comportamiento flexional, ¿no? O sea, vos no tenés una geometría constante, entonces es como que la cosa es un poquito más compleja. ¿Eh? Claro. Y es un problema distinto en sí, digamos. Si vos me preguntás a mí, son dos cosas bastante diferentes. Claro, claro. Por eso vuelvo a insistir que esto de la teoría de segundo orden tiene aplicaciones en la práctica, pero posiblemente aplicaciones limitadas. En general, o sea, en mi experiencia, digamos, casi siempre para ver comportamiento no lineal he recurrido a algún software numérico y no necesariamente a una teoría de este tipo. ¿Cuándo es interesante los resultados que aporta una teoría de este tipo? Bueno, cuando uno está en una etapa de diseño, por ejemplo, en una estructura, y entonces a priori no tiene mucho, tiene que definir una configuración geométrica y un material, y entonces necesita un método rápido de análisis, que es más o menos este ejemplo que está acá. Si uno revisa los libros, digamos, de lo que son estructuras aeronáuticas, lo que va a encontrar es que existen métodos para definir la sección, sobre todo, y las distancias a las cuales ubicar ciertos refuerzos en la estructura del avión, para que no haya falla por inestabilidad, justamente un pandeo, en elementos estructurales que tienen morfología de columnas o de vigas, que son justamente los largarillos. Es decir, en las estructuras aeronáuticas nosotros tenemos un recubrimiento sumamente delgado y por dentro lo que vamos a encontrar es todo un entramado estructural donde aparecen largarillos, aparecerán cuadernas, y en el caso del ala, en vez de haber cuadernas serán costillas, pero morfológicamente es parecido, hay un recubrimiento, largarillos, costillas.
Entonces, las distancias en las que ubica uno las cuadernas, en general, tienen que respetar las longitudes críticas de cada uno de estos largueros. Es decir, si yo pongo muy lejos cuadernas o costillas, lo que estoy haciendo es tener columnas esbeltas entre ellas, y entonces es mucho más fácil de excitar el pandeo de estos pequeños refuerzos que son los larguerillos. Entonces, un análisis típico que se hace cuando uno a la estructura del avión la somete a las cargas, el primer análisis que surge es pensar, por ejemplo, un ala o el fuselaje como si estuviera empotrado, es decir, el ala empotrado en el fuselaje, o cuando quiera vencer el fuselaje empotrado justo en la zona donde se une con el ala. Y estudia esas columnas o esas vigas sometidas a las cargas aerodinámicas con el método típico, digamos, que uno cálcula estructural 1, es decir, una columna, una viga empotrada con cargas transversales. Cuando hace eso, aparecen por lógica zonas donde hay compresión, zonas donde hay tracción. Las críticas son las de compresión, que es la que pueden presentar pandeo. Entonces, para ese tipo de análisis yo puedo usar las ecuaciones de Euler para definir qué pasa con las cargas críticas que me producen el pandeo de estos elementos que son refuerzos, de estos larguerillos. Pero en el ala tiene un condimento extra, que es la distribución de presión que se da justo en el recubrimiento. Es decir, yo tengo un estado de carga distribuida en la columna, cada una de estas, que la produce el mismo recubrimiento, ya sea que las succiona, digamos, o las empuja, cualquiera de las dos. En esos dos casos yo tengo una distribución de presión que puedo ver como un estado de carga distribuida sobre la columna, además de la compresión que aparece flexionalmente sobre algunas partes de la sección del ala, digamos, por ejemplo. Entonces, en ese caso, este método de análisis de teoría de segundo orden está muy bueno para hacer lo que es la etapa de diseño. Es decir, quiero saber si la sección que propongo va a ser acorde al tipo de magnitudes de carga que va a aparecer en el ala. O necesito cambiar la distancia L entre las dos costillas sucesivas de manera que esta L sea más pequeña. O me puedo dar el lujo de hacerlos un poquito más grandes por el hecho de que no encuentro pandeo a ese nivel de cargas, que es la carga de diseño, básicamente. Entonces, estas ecuaciones que están acá, que están tomadas del apunte, lo que hacen es calcular un factor eta, en el cual, ojo con este U, que no es desplazamiento, son esos cambios por ahí de nomenclatura que hacen el apunte. Tengo que tener la cintura de Messi, no, para seguirlo, o sea que tengan en cuenta eso. Ahí vendría a ser esta relación entre lo que es la carga compresiva y la rigidez flexional, lo que llamamos K hace un rato. A partir de ese factor eta, yo puedo de alguna manera encontrar cuál es el momento máximo que puede desarrollar esa columna con esas condiciones geométricas de longitud y con los parámetros de sección. Y yo puedo hacer un análisis, digamos, para establecer cómo cambia M máximo, por ejemplo, en función de cómo cambia P. Es decir, puedo hacer un análisis entre cómo va a ser mi momento máximo dentro de la sección en función de incrementar P. Y en los libros, en general, existen ecuaciones aproximadas. Esto que está acá lo saqué de un libro que es un libro típico de estructuras aeronáuticas, donde propone una serie de expresiones para calcular el momento máximo en una columna que tiene una carga distribuida. Es parecido a la ecuación que propone en el apunte, pero son aproximaciones, digamos, es decir, tienen algún grado de diferencia, pero en general son buenas para la etapa de diseño. Entonces, con esos parámetros de ese problema, lo que hice es calcular, digamos, en función de las ecuaciones del apunte, lo que está ahí, o sea, eso es K, eso es eta, y este es el momento máximo que puede soportar bajo esas condiciones, y esto es lo que devuelven las ecuaciones, digamos, estas de diseño que están acá. Entonces, lo que hice a continuación es, bueno, okay, ¿qué pasa si yo quiero correlacionar qué pasa con los momentos máximos con respecto a la compresión, de medida que yo voy aumentando la compresión? Bueno, las diferencias no son muy grandes, por lo que ustedes pueden ver acá, tiene un comportamiento bastante similar, pero fíjense en algo, lo que hago es variarla hasta que alcance la carga crítica de compresión. ¿Ah? Más allá de eso no me va a dar nada,
por el hecho de que ahí me está cambiando el alfa 1S, seguramente es equivalente a que se me vuelva negativo y me deje de aportar rigidez, me está quitando rigidez, y entonces físicamente esto tampoco tiene mucho sentido. Es decir, puedo llegar como mucho a la carga de columna, la carga crítica de columna, pero no ir en este caso, ¿no? En este caso no ir mucho más allá. Pero las diferencias porcentuales entre los dos métodos son bastante bajas. Se hace un poquito más grande en la medida que me alejo. Por supuesto que un 3% es una diferencia casi mínima. Yo después le voy a poner, porque es solamente un ejemplo de aplicación. En el apunte hay varios, dentro del capítulo hay varios ejemplos como para ver el análisis, cualquier cosa, cualquier